Bueno, tenemos muchos invitados, pero queríamos introducir antes de que llegue el próximo invitado. Tenemos unos minuticos en la agenda. Quería hablarles de un concepto y le voy a pedir a que lo ponchemos, que es el concepto del Design Task Force, la fuerza de tarea de diseño. Y es un concepto muy importante para nosotros. En la innovación pública, tal vez de las cosas más difíciles, quienes hemos hecho innovación pública de hace un buen tiempo, es tener algo de flexibilidad en el cumplimiento, obviamente, de las normas, pero algo de flexibilidad para poder hacer procesos de diseño. Los procesos de diseño necesitan a veces cosas tan sencillas como lienzos, por ejemplo, cuando uno va a hacer un taller, algo de logística, que puede costar, nada, 40.000 pesos, pero vaya, intente uno tener esos 40.000 pesos disponibles, ¿verdad? Por eso le hemos propuesto a la CAF y al BID una figura que le ayuda mucho a los gobiernos para innovar, y en este caso, gracias a Bloomberg Philanthropies, tenemos esa posibilidad, y es tener unos recursos de vocación de innovación pública que no sean recursos del presupuesto distrital, sino recursos externos que estén también en un operador externo que permita la flexibilización. Eso por un lado. Lo segundo, que también tiene que ver con Design Task Force. Cuando uno está haciendo un proceso de innovación, porque la innovación también es acerca de cómo enfrentar la incertidumbre, estamos en el proceso, estamos entendiendo el problema, no sabemos todavía cuál es la solución, y de pronto nos vamos dando cuenta que necesitamos para mañana o para dentro de 3 días un profesional o una persona, digamos, un desarrollador front-end, por ejemplo, que no teníamos en la mente que lo íbamos a necesitar, porque en la innovación pasa eso. Y entonces, ¿cómo poder contratar a esa persona lo más rápido posible? Y además contratarlo solo por los 3 o 4 días que se necesita, como cuando uno necesita un servicio, voy a decir, qué pena lo que voy a decir, un servicio, bueno, un servicio cualquiera en la casa, no quiero poner un ejemplo, que uno lo necesita solo por 3 días o 4 días. ¿Cómo hacer eso en el sector público? Porque la innovación requiere esa flexibilidad. La figura del Design Task Force también implica un grupo de profesionales en distintos campos que uno ya más o menos tiene, digamos, identificados, que les puede incluso pedir los papeles para que la contratación sea rápida, sean listos, pero de pronto uno le dice, oiga, lo necesito por 3 semanas. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente puede necesitar uno otro y otro y otro perfil. El Design Task Force nos ayuda en eso. Y el tercer nivel de Design Task Force es un grupo, nosotros llamamos la célula de innovación, una célula de innovación dirigida por alguien. En este caso, por ejemplo, nuestra célula de innovación la dirigen Natalia y Ángela, que está aquí también con nosotros. Entonces, ¿cómo se conforma esa célula de innovación? Para dirigir ese task force es como orquestar, es como dirigir una orquesta, como necesito que entre esto, necesito que entre esto, necesito que entre esto. Esa es la forma en la que la innovación fluye a través de las metodologías ágiles. Yo no sé si ustedes sepan, pero contrario a veces a lo que pasa muchas veces en los proyectos que hacemos en el sector público, con toda la verdad y con todo el amor por el sector público, yo he sido servidor público mucho tiempo, es que muchas veces cuando estamos en un proyecto decimos, oiga, bueno, listo, en una semana o en 3 semanas nos mostramos avances. Pero pues si nos equivocamos toda una semana o todo un mes entero. ¿Qué hacemos acá? El daily, una reunión que es más importante que cualquiera. El daily se hace así, digamos, a una persona esté permiso o lo que sea, o esté en otra parte, teletrabajando virtualmente, el daily es sagrado. Es una reunión que hacemos todos los días para ver cuáles son los avances de las tareas que pusimos el día anterior y la asignación de tareas nuevas para eso. Eso cambia la lógica de la innovación, porque esto no es el desarrollo de una transformación digital, sino es el seguimiento de un proceso de innovación. Hemos sido increíblemente rigurosos con el daily y por eso creo que hemos aprendido mucho de este proceso. Súper, Santi, creo que es una, pues digamos, gran introducción, porque justamente el espacio que sigue en la agenda es para poder compartir con todos y donar, digamos, a todo el ecosistema nuestro tejido vivo, que es nuestra metodología, contarles un poquito más desde casa, esto que queremos poner a disposición de todos, que queremos aprovechar esta oportunidad para poder, digamos, contarlo
con detalle y ver en esta historia y en este modelo que hemos venido diseñando al detalle, pero ajustando, iterando en la práctica de lo que ha sido el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, pues este tejido en el que creemos profundamente y que queremos poner, digamos, a disposición del ecosistema. Nat, pero para hacer justicia, como nosotros estamos presentando a los que vienen de afuera, pero también hay que presentar a los que vienen de adentro. Pues Natalia Rodríguez es una de las personas que yo más admiro en el mundo de la innovación pública por dos cosas. La primera, porque es diseñadora y arquitecta. Y uno dice, ¿qué hace un diseñador o una diseñadora o un arquitecto en el sector público? Es decir, ¿por qué? Nosotros desde Ivo promovemos lo que se llaman los talentos raros en la administración pública. Logra que lleguen talentos distintos a la administración pública. ¿Cómo hacer eso? Entonces, que un diseñador, en lugar de estar haciendo, no sé, procesos de diseño de producto o gráfico para una empresa, se decida meter en el sector público, eso ya es impresionante. Pero además, Natalia viene de dirigir el equipo de innovación pública del DNP, del Departamento Nacional de Planeación, una entidad muy importante a nivel nacional, pero además también muy pionera en lo que ha logrado en fomentar el ecosistema, también el Comité Nacional de Innovación Pública, en fin. Entonces, así como los equipos presumen cuando contratan al mejor futbolista del mundo, en fin, pues Ivo presume tener a Natalia Rodríguez en este equipo. Realmente es un honor trabajar con ella, una persona muy profesional, además muy creativa. Entonces, quería introducirte porque si no, no te hacía justicia. Y queremos entonces, como decía Natalia, hablar sobre el tejido Ivo. Es nuestra metodología en la que, bajo también la dirección de Natalia, hemos participado muchas personas. Ahorita les voy a presentar a varios de los que están acá, pero muchas personas hemos colaborado e intentado ajustar. Esta metodología también la iniciamos una conversación con el MIT GovLab para posiblemente volverla a un curso. Es una cosa pues que todavía no se ha materializado, pero estamos dispuestos a eso. Estamos en conversaciones también con otros laboratorios del mundo para darle rigurosidad. Y una cosa muy importante, cuando la vean, van a decir, uy, no, pero es que eso es el doble diamante. Les digo, bueno, trabajamos de la mano con quienes fueron pioneros en esto, con el Design Council, por ejemplo, pero le hemos hecho una serie de variaciones muy importantes, que es lo que vamos a contar hoy. Listo, súper, Santi, muchísimas gracias, me honra mucho y te agradezco todas las palabras y en verdad yo estoy muy emocionada de pues ser la representante y hoy para contar esto. Y queremos abrir esta conversada sobre nuestra metodología, sobre las herramientas que tenemos para donar con la cara de los que hacemos parte de Ivo, que sin duda han influenciado profundamente todas las conversaciones que tenemos acerca de, digamos, esta metodología, pero acerca de cómo hemos diseñado estos servicios. Y es desde ahí que les quiero empezar a hablar. Vamos a ir por unas escalas. A veces, digamos que en innovación tenemos una set de métodos. Esto es algo que en el pasado comentábamos mucho con Javier Guillot y es como que uno llega y dicen taller, herramientas, el mapa de empatía, el canvas, el lienzo. Pero bueno, claro, las herramientas son útiles, nos aceleran el proceso de aprendizaje, nos ayudan a llegar a insights de valor, pero antes de, digamos, entrar en la herramienta necesitamos entender otro tipo de cosas, los principios, cuáles son las metodologías que persiguen, cuál es el objetivo que está detrás de cada herramienta. Eso es parte de lo que vamos, digamos, a contar un poquito hoy en esta historia. Entonces, en este equipo, que básicamente tiene 3 líneas de trabajo: dinamización del ecosistema, makers de soluciones y fortalecimiento de capacidades, el tejido Ivo es casi que esta hoja de ruta de estos proyectos que desarrollamos en Makers y que les vamos a presentar con mayor detalle, pero quiero decir, hablando de principios, influencia profundamente todo lo que hacemos en Ivo. El diseño de esta donatón está, digamos que sigue un proceso riguroso y sigue un proceso de metodología y tiene todo el sentido, digamos, en las cosas por las que creemos. Entonces, vamos a hablar hoy de Makers de soluciones, pioneros en el hacer, y es el servicio que hemos diseñado desde Ivo, y esto literalmente, digamos que influenciado desde el diseño de servicios, entendiendo los problemas de Bogotá desde las personas y sus contextos, y diseñando procesos colectivos que generan soluciones empáticas y con impacto. ¿Y por qué todo esto, digamos que empieza a tener sentido, Santi? Y como, digamos, lo mencionamos desde la introducción, empezamos a incorporar
conceptos que para algunos ya pueden ser muy conocidos, pero para otros que nos están viendo y otras pueden ser nuevos. Soluciones empáticas. Estamos hablando de, digamos, principios que distinguen la forma en la que hacemos las cosas y esta mirada y práctica que, digamos, llevamos a enfoques innovadores para retos de ciudad. Entonces, tenemos retos de ciudad y makers de soluciones como diseño es, digamos, un servicio de innovación guiada por el diseño centrado en el usuario y la transformación digital. Y es por eso que en Ivo este servicio está liderado, pues, desde diseño centrado en el usuario por mí, pero desde transformación digital y desde el equipo de transformación digital por Ángela Reyes. Y el detrás de por qué 2 personas en la cabeza de este servicio no solo tiene que ver con la cantidad de retos que tocan la puerta IU, sino porque combinar en esta receta el diseño y la transformación digital nos ha dado un resultado increíble. Es parte de los aprendizajes que quisiéramos compartir, digamos, en esta parte inicial. La mirada de diseño, la mirada de los y las diseñadoras, las herramientas de diseño combinadas con lo que mencionaba Santi, el agilismo, herramientas particulares de transformación digital, que perfiles como desarrolladores tengan interiorizado esta necesidad de involucrar a los y las usuarias, tiene todo el sentido en procesos, digamos, de innovación y de retos de ciudad. Entendiéndolo como servicio, entonces es muy necesario también medir, digamos, este servicio dentro de Ivo. Estos son algunos de los indicadores que medimos. Entonces, oiga, estamos siendo fieles a nuestra creencia de gobierno colaborativo. ¿Cuántos prototipos se han desarrollado? Si nos quedamos solo en sesiones de ideación, si nos quedamos solo en hackatones de ideación, estamos cumpliendo la promesa de valor de ser makers de soluciones y de generar, repito, soluciones empáticas y con impacto. Esos prototipos son adoptables, escalables, se están pensando desde el inicio con, digamos, con el sentido de realidad de que el laboratorio no va a poder tener todas sus soluciones aquí sobre la mesa para siempre, sino que es justamente los dueños de los retos y las entidades que misionalmente tienen, digamos, que el lineamiento para resolver estos dolores, los que tienen la posibilidad de escalarlas y de hacerlos incrementales. ¿Estamos involucrando al usuario o esto del diseño centrado en las personas es solo, digamos, la bandera de la que hablamos, pero no desde la que a través de herramientas y prácticas llevamos a cabo? Creamos células de innovación y esto quiere decir hacer explícita nuestra creencia del gobierno colaborativo, de trabajar junto a otros y otras. Manejamos diversidad de temáticas de ciudad, entonces el laboratorio no puede solo hacer proyectos de movilidad, solo hacer proyectos, buscamos que nuestro portafolio sea variado y diverso. Creemos en la aceleración por el aprendizaje, entonces claramente la primera vez que navegamos y digamos fuimos por este tejido, nos pudimos haber demorado mucho en distintas etapas que hoy ya podemos correr y podemos navegar de forma mucho más rápida. Creemos en los cambios medibles a escala del usuario y no solo a escala de lo que le importa a los tomadores de decisión o digamos a los servidores públicos técnicos, sino necesitamos que estos prototipos de solución mejoren la experiencia de los distintos actores que se encuentran en un reto. Y por último, pero no menos importante, y es digamos, el eje central de esta conversación de hoy, tomamos decisiones guiadas por la metodología, que es la que les vamos a presentar. Bueno, no saben lo difícil que es en el sector público pedirle paciencia a las personas de seguir el proceso de innovación. Es dificilísimo. Todo el mundo, existen 2 taras. La primera, sobre simplificar el problema, es decir, ya entendí cuando no hemos entendido, y yo siempre digo, el proceso de innovación es el método científico un poquito más cool, pero es el método científico. Y entonces no nos podemos abstraer de la parte de investigación, por ejemplo. Eso es uno. Y lo otro es que nos saltamos de una vez a la solución. Es una innovación basada en soluciones. Eso pasa mucho en el sector público. Entonces, seguir la metodología y darse la mano y decir, oiga, vamos a seguir este proceso, vamos a creer en este proceso, es un tema que no es fácil en el sector público. Y si ya nos hemos dado cuenta que cuando uno sí se toma en serio esto y sigue todo el paso, los resultados son mejores porque son más legítimos. La gente no lo ve como una cosa impuesta, el mismo proceso es colaborativo, son más acertados, no tienen que repetir uno tantas veces porque, digamos, hizo un mal diagnóstico, en fin. Creo que hay mucho valor en las metodologías y por eso también estamos aquí sentados, porque creemos en este caso que vale la pena tomarse el paso a paso. Todo lo que hoy tenemos puesto, los tenis, las camisetas, en fin, son diseñadas. Y este es
estos pasos que son unas derivaciones muchas veces del design thinking, de pronto, gobiernan la forma en la que se diseñan las cosas en el mundo. Pero llegamos al sector público y decimos, no, aquí sí no, no, pues aquí también. Sí, de acuerdo, Santi. ¿En qué retos hemos trabajado? Y esto solo para mencionar algunos, porque digamos en el portafolio tenemos más. Servicios del cuidado basados en datos, acceso a créditos, el chatbot de ciudad, movilidad sostenible. Y esto solo para darles cuenta de que el laboratorio de la ciudad está digamos, con células de innovación trabajando y aprendiendo sobre todo en diferentes temas, pero además haciendo equipo en células de innovación una vez más con servidores públicos de distintos niveles, con diferente nivel de expertise, con conocimiento técnico, pero que creemos profundamente en el balance de los expertos, que generalmente son poquitos, pero que saben mucho, 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 pero también en todo el conocimiento existente en los usuarios, que son muchos, muchos los usuarios y que tienen conocimiento, puede que técnico, y en estos términos de tecnicismos, pequeñito, pero un enorme conocimiento, experiencia. Y es, digamos, a través de estos procesos en donde en ese balance y siguiendo una metodología desarrollamos soluciones innovadoras. Esta diapositiva del Design Task Force, Santi, digamos como introducción, ya lo explicó. Quiero solo hacer, digamos, un triple, creo, reconocimiento a los parceros por Bogotá, parceros Ivo, que son para el laboratorio una fuerza de trabajo impresionante, que creemos profundamente en entrenar las capacidades de estos jóvenes a través de la experiencia y de cómo, así como nosotros en esta maratón estamos haciendo kilómetros recorridos, ellos a través del trabajo en retos de ciudad en sus localidades también están entrenando sus habilidades, pero haciendo kilómetros en innovación, que esperamos sean muy útiles para las futuras experiencias. Listo, entonces entramos a hablar de la metodología. Entonces abrimos con makers de soluciones como este servicio, y este tejido vivo es la metodología de innovación pública que, digamos, seguimos. Una metodología que no pretende inventarse, digamos, de la nada algo nuevo, y por eso somos fieles creyentes de, digamos, esta colaboración, pero sí tiene un elemento central que no solo hemos conceptualizado mucho, creo que hemos discutido mucho, pero además que al declararnos fan ya los vemos en todo lado. O sea, volteamos a ver un piso en la calle, las baldosas, y están, digamos, graficándonos la metodología. Y este es el diamante, que es el elemento central de nuestra metodología. El diamante tiene un poder impresionante, porque si uno se da cuenta, si uno se acuerda del pensamiento de diseño tradicional, era como una especie de circulitos que iban marcando la tapa, pero el diamante es muy poderoso. ¿Por qué? El diamante se abre y el diamante se cierra. Son ciclos iterativos de apertura y cierre. Cuando el diamante se abre, incluso uno necesita perfiles de personas distintos, o por lo menos activar una parte del cerebro de uno distinta, que es la de apertura, ¿verdad? Y cuando abro, ¿qué significa? Estoy dispuesto con generosidad a traer más información al sistema, a creer que lo que yo tengo como hipótesis no necesariamente es, a investigar, a traer información, a hablar con las personas, a hacer análisis sistémicos, es decir, abro la puerta para entender bien el problema. ¿Listo? Y cuando cierro, es el momento del recogimiento, es decir, no puedo solucionar todos los problemas del mundo, tengo que escoger uno, tengo que priorizarlo, es un tema un poco más racional, y por eso incluso las personas, yo soy típico de diamante en la apertura, pero hay gente que es mucho más concreta, que es capaz de escoger. Para mí el universo de 98 problemas, no sé, pero hay gente que es mejor escogiendo cuál, porque de pronto es más fácil, porque políticamente está más alineado, en fin. Entonces, esa es la convergencia. Lo mismo en las ideas. En la apertura es, traigo ideas al plano, y después tengo que escoger una y prototipar y ser concreto. ¡Pum! Cierro. Esa idea, que además viene de la psicología y también un poco el cerebro a veces responde de esta manera. Entonces, unir un proceso creativo con un proceso de innovación tiene mucho sentido. De acuerdo, Santi. Y es ahí donde las capacidades, las diversas capacidades en un equipo de trabajo son tan útiles. Decía Santi, yo me considero mucho más, digamos, divergente. Soy muy
creativo para estos momentos de divergencia en un proceso. Claro, pero si todos los integrantes del equipo somos absolutamente divergentes, nos quedamos en unas conversaciones, digamos, muy interesantes, seguro muy valiosas, conceptuales, pero es por eso que el entrenar las habilidades, que es la invitación de esta Donatón, nos va a llevar a gestionar mejor la innovación, es decir, a ser mejores gestores, en este caso, de este tejido, pero de la metodología, como quiera que se llamen, tenemos que probarla, tenemos que llevarla a la realidad para, a través de la experiencia, aprender y saber cómo tomar mejores decisiones. Y es lo que nosotros hemos hecho en Ivo, y esto ha sido un proceso de un desarrollo conceptual que nos ha llevado muchas horas de discusión, de conversación, de puntos en común, de puntos en donde pensamos absolutamente diferente, de simplicidad en el gráfico, de saber no solo cómo comunicar lo que queremos decir, sino también cómo lo hacemos útil, porque es que partimos del hecho, si un laboratorio de innovación no pone en práctica, no sigue una metodología, no usa una herramienta, pues cómo otro servidor público, de pronto con un nivel menos de sensibilización o de, digamos, familiaridad con este tipo de herramientas las va a usar. Entonces creemos profundamente en usar todo desde la práctica, y a través, digamos, de este desarrollo conceptual empezamos con esta que fue nuestra primera versión, que como lo decía Santi, se inspira en el Design Council, en el modelo de doble diamante, pero que hemos venido evolucionando, y es lo que les vamos a contar. Yo quiero decir aquí dos cosas porque eso después no va a salir, pero esto es como el detrás de cámaras de lo que les vamos a mostrar. Lo primero es, miren la distancia que hay entre el primer circulito negro, que es la situación problemática, el síntoma, no el problema, sino el síntoma del problema, que es lo que lo hace uno activarse, y el prototipo de solución. 16 pasos, Natalia, 16 pasos entre el uno y el otro. Entonces, saltárselo, uno está, digamos, quitándole riqueza al proceso si uno se salta el proceso. Yo sé que el sector público a veces uno tiene que mostrar resultados. ¿Qué tal en los primeros 100 días, por ejemplo? Pero nosotros siempre decidimos que listo, corramos, pero corramos con una bitácora. Y no corramos a la loca a ver qué sale. Corramos con la bitácora. 16 pasos entre uno y la otra, ¿verdad? Y cuando yo me voy a sentar a idear, han tenido que haber pasado 8 pasos, ¿no? Entonces, oiga, tómense el tiempo de esos 8 pasos antes de sentarse a botar ideas. De acuerdo. Esto es también entender que cuando hablamos de agilidad, no significa que acabamos de decir, listo, en esta receta, entonces 2 días para el primero, 3 días para el segundo. No, no, no. Cada proyecto, cada reto va a tener una complejidad distinta, un nivel de aproximación distinto, una profundidad distinta, pero lo importante es seguir un proceso riguroso, que es lo que nos va a dar los argumentos que necesitamos. Luego, digamos, de empezar con estos diamantes, nos empezamos a cuestionar sobre los principios, y este es un modelo adaptado de, digamos, una publicación del DNP de la que yo tuve la oportunidad de ser parte, y lo conceptualizamos también desde ahí y dijimos, bueno, creemos en la innovación empática, pero creemos también en la innovación medible, y parte de lo que les hemos contado hasta ahorita, de diseñar indicadores para medir nuestro propio trabajo, para decir, es que si estamos trabajando en 10 retos de ciudad, pero todos los retos se quedan en el paso 1, espere, no, acá hay algo que tenemos que mejorar. Entonces, por eso creemos profundamente en la medición de los prototipos, en la medición de los equipos, en la medición de los procesos innovadores. Creemos en la innovación colectiva, tecnológica, experimental, ágil, orientada al futuro. Y así fuimos evolucionando, digamos, estos diamantes. Aquí, digamos, si se dan cuenta, fue un salto en nuestro desarrollo conceptual, y es que nos dimos cuenta que necesitábamos 2 diamantes más, Santi. Y estos 2 diamantes, o digamos estas mitades, que además por ser mitades son la invitación de conectar casi que iterativamente, y no sé si el término es infinitamente, pero terminando un prototipo, implementándolo, se crea otro reto de innovación, porque escalar las soluciones también conlleva un proceso de muchas barreras para la innovación. Entonces fuimos evolucionando esto, llegando a 6 fases que ya les vamos a contar con mayor detalle, entendiendo que en cada fase teníamos unas actividades clave, unos entregables, que digamos que para guiar este proceso y para que dependiera menos de que Natalia está en este proyecto específico, sino que el equipo Ivo y sus capacidades deberían seguir una línea de servicio y una línea de respuesta y calidad ante los retos de ciudad, no importa quién esté, digamos, en una célula de innovación específica. Fuimos detallando los entregables en cada punto. Y es acá donde, pues digamos, queremos compartirle esta, que es nuestra versión actual, no última, porque seguimos mejorando, sobre el tejido Ivo. Entonces, no sé si quieres ir comentando algo, Santi. No, rapidísimo, créditos también a Charlie Ovalle, nuestro director de arte, que nos plasma en cosas increíbles lo que hacemos. Es decir, ver, no hay nada más lindo que uno tiene un pensamiento y inmediatamente queda graficado de esta manera.
De acuerdo. Acá, si se dan cuenta, seguimos hablando de, y quisimos en esta presentación como profundizar o enfatizar en estos conceptos, divergencia, convergencia, porque es por eso que creemos profundamente en los diamantes y son este elemento central para nosotros, pero creemos también en estos pilares que forman este tejido, que son estas líneas y que ya, digamos, evolucionan o integran o suman o nutren solo las visiones de innovación desde enfoques de diseño para entender que enfoques como ciencias del comportamiento, como pensamiento sistémico, como cultura de datos y como agilismo, digamos, han hecho parte de este tejido y son lo que hace diferente nuestro tejido de innovación. Entonces es así como llegamos a estas 6 fases con estos, digamos, 5 pilares que les mencioné anteriormente y con navegar este proceso de divergencia y convergencia. Tenemos la fase 1, exploración y articulación institucional, la fase 2, entendimiento profundo del problema, la fase 3, definición del reto, fase 4, ideación, fase 5, prototipado y fase 6, empaquetamiento y entrega de las soluciones. En cada una de estas fases, digamos que esta como nuestro tejido base, entendimos que estos pasos que mencionaba anteriormente Santi, que una vez más son nuestra estructura base y es lo que respetamos en cada proyecto y en cada reto que se aborda desde enfoques innovadores, desde el laboratorio, tiene, digamos, unas actividades claves a destacar. La creación de células de innovación. Esto ha sido para nosotros, y ya les vamos a contar con mayor detalle, una herramienta que hemos diseñado y que ha sido, digamos, creo yo, un antes y un después en los procesos IVO sobre esta conformación de células de innovación. Y esto no significa conformamos una célula de innovación Natalia, Santiago y Juan Felipe. No, no, no. Esto es la integración en un equipo de trabajo de la entidad dueña del reto, que significa expertos técnicos en la materia, que significa capacidad, digamos, de trabajo. Compromiso de la entidad. Compromiso de la entidad significa aportar a través de alianzas, aportar a través de datos, aportar a través de evidencia, digamos que distintos compromisos que se asumen. Luego, en entendimiento del problema, tenemos el análisis sistémico y el análisis empático, que para nosotros es un no negociable. Y no negociable es que no nos podemos ir solo con increíbles mapas sistémicos que no lleguen a la realidad y que no involucren, digamos, este sentido de el contexto y realidad. Si se acuerdan, en Makers de Soluciones, nuestro promesa de valores, entendemos los problemas de la ciudad desde las personas y sus contextos, y es por eso que entender que no son problemas de una sola causa, desde el análisis sistémico es clave, pero entender también el análisis empático, pues es determinante para nuestros procesos. Con esto pasamos a redefinir ese problema y entender cuál es el reto de diseño que vamos a abordar para ir a la etapa de ideación. Una cosa, uno se pregunta, acá, ¿cómo si esto empezó con un problema? Porque ahora tenemos que definir el problema. Y es que el salto desde ese problema original, que es el problema emergente, que es el síntoma, porque uno cree muchas veces que ese síntoma es el problema y resulta que no, eso es un síntoma. Y en innovación resolvemos causas, no resolvemos síntomas, porque la innovación es mucho mejor en causas. Ese segundo problema decantado es después de todo un entendimiento, además con humildad de aceptar que yo había de pronto entendido mal el problema, es ya una definición mucho más informada del problema. Por eso nos gusta tanto seguir el proceso para no diseñar, para no resolver los problemas equivocados. Y lo segundo es que somos de los que nos gusta disolver los problemas, no resolver los problemas. Resolver los problemas es uno intentando apañar el síntoma. Disolver el problema es resolver sus causas para que el problema o el síntoma nunca se llegue a presentar. De acuerdo, Santi. Con esto llegaríamos a la etapa de ideación, que es nuestra cuarta fase, y acá queremos poner en RAR dos cosas que para nosotros son claves y que justamente en ese balance está no solo el valor de la creatividad, sino también el valor de sumar ideas, justamente, de tener un portafolio de ideas que viene desde distintas cabezas, desde distintas perspectivas, desde distintos supuestos, también desde distintos sesgos, pero que nos pone todo sobre la mesa para tomar las mejores decisiones. Y acá tenemos búsqueda de soluciones en actores claves y vigilancia tecnológica. Esto no quiere decir, digamos, que es a veces en lo que quedamos
algunos procesos de innovaciones, no, como esto es diseño centrado al usuario, entonces yo me tengo que sentar con el usuario y lo que él diga es lo que se va a hacer. No, 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 no nos podemos inventar el agua tibia en procesos de innovación. Hay muchas cosas que ya están desarrolladas y lo que tenemos que hacer es combinar justamente una búsqueda rigurosa de soluciones, de referentes con el siguiente paso, que es ideación con usuarios. Por supuesto, también importa qué motiva al usuario, qué se le ocurre, qué ideas se le pueden generar y combinar en estas, digamos, listas de ideas para llegar a las mejores y a través de, una vez más, medición como transversal, priorizar para pasar a la etapa de prototipado, que es fábrica de soluciones y testeo. Esta etapa en sí sola puede ser un universo y quien se ha puesto en la tarea de hacer prototipos sabrá que en esta mitad de diamante pasa de todo, es un universo entero. Y lo que hemos entendido acá es no solo que estas prácticas de agilismo nos son muy, muy útiles para poder hacer justicia al proceso, para que estos insights que se recogieron y que con, digamos, tanto esfuerzo y rigurosidad se incorporaron al proceso desde el inicio, no se pierdan en una idea al final, digamos que se vaya por un lado o por otro, sino que vayan nutriendo, que vayan probando con usuarios estas soluciones que pueden ir desde prototipos en papel hasta productos mínimos viables, hasta, digamos, ya productos a escalar, depende del proyecto. Y por último, la fase de empaquetamiento y entrega de soluciones, en donde tenemos movilización de alianzas y pilotaje de soluciones. Yo quiero decir aquí una cosa, Nat, y es que, claro, los dos diamantes son como la base de un proceso de innovación, los dos diamantes centrales. Pero innovar en el sector público no es innovar en cualquier ambiente, es un ambiente bastante particular para la innovación, por muchas cosas, por cómo se conforman los equipos, por el principio de anualidad en el gasto, por lo complejo de los problemas, por las competencias tan rígidas que hay entre un sector y el otro. Por eso, el medio diamante 1 y el último medio diamante, o sea, el diamante 4, son fundamentales. Es decir, no me imagino yo innovando sin esos dos. ¿Por qué? El primero nos ayuda a realmente hacer una conexión muy fuerte con el dueño del problema, porque muchas veces, y eso Juan Felipe lo vivió en su momento en el Lab Capital, uno tenía como que rogarle a la entidad de que innove con uno. Aquí es al contrario, es el dueño del problema el que lo reconoce y empieza a trabajar con uno desde el inicio. Y por eso nosotros tenemos una herramienta que ahora vamos a mostrar, que es una especie de como declaración de intención, donde nos unimos, nos damos la mano y decimos, empezamos juntos, ¿no? No el laboratorio solo. Los laboratorios solos no pueden porque nosotros no tenemos los recursos para implementar, no somos los dueños de la política pública, conocemos menos sobre el problema puntual, en fin. Ese es uno. Y el último resulta fundamental porque listo, tenemos el prototipo, pero ahora, ¿cómo lo vamos a escalar? El sector público no es tan sencillo como decir, oiga, contráteme esto. No. Toca jurídicamente ver si es viable, quién es el competente, incluir los recursos en el presupuesto del próximo año, especificando más o menos qué cosas. En fin, entonces esos dos que parecen no ser tan importantes en el proceso de innovación misma, en la innovación pública, son fundamentales. De acuerdo, Santi. Y es ahí donde, digamos, esta escala de tejido y utilizando las palabras de nuestras amigas del Laboratorio de Chile, hemos identificado orientaciones puntuales, digamos, en cada una de las fases. Y si se dan cuenta, todavía no llegamos a herramientas, que es esta set de lienzos, recursos. No, 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 todavía no. Tenemos unos entregables generales y, digamos, transversales a todas las fases. ¿Y por qué quisimos separarlos? Porque a veces creemos que los entregables o están solo influenciados desde el diseño, pero acá nosotros nos hemos dado cuenta desde la práctica, desde los kilómetros recorridos en diferentes proyectos y en diferentes retos, digamos, con diversas temáticas, que hay unos entregables generales, pero hay otros entregables de medición, pero hay otros entregables de comunicación que son claves, hacer una buena narrativa, un buen storytelling del problema para crear una red de actores interesados. Por ejemplo, es un entregable clave de comunicación y a veces creemos, Santi, que el tema de comunicación es al final, cuando vamos a vender el prototipo y la solución, pero resulta que no, resulta que diseñar centrado en las personas requiere hablar en el lenguaje de las personas, pero además entender que no podemos narrar el problema que nosotros creemos que es y que nos inventamos, sino que tenemos que hacer justicia y es ahí donde estos kilómetros recorridos nos van a dar cada vez más expertise en esta gestión de la innovación para poder, por ejemplo, en entregables de comunicación, comunicar a los involucrados en todo el proceso, pues digamos lo que se está haciendo y en qué es lo que están participando. Y por último, entregables de gestión del conocimiento de aprendizaje. Y ahí también que hemos tenido un montón de revelaciones y de hallazgos. Hemos diseñado una bitácora que es para nosotros como esta
este repositorio o este blog de notas de todo el proyecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que si un desarrollador está trabajando en una célula de innovación y por supuesto su trabajo va a ser mucho más visible, pertinente en un momento de prototipado de la solución, él no puede arrancar desde prototipado, él tiene que saber qué fue lo que se recogió en entendimiento del problema, él tiene que saber cuáles fueron los dolores que se priorizaron y esta herramienta, por mencionar alguna, como las bitácoras de los retos IVO, han sido para nosotros un continuo de aprendizajes, de insights y de hacer justicia a este proceso riguroso en innovación. Y por último, no menos importante, pero sí, digamos, como no en el foco, las herramientas que pueden ser diversas, herramientas que se van a nutrir muchísimo, Santi, con lo que nos donen hoy y seguramente los retos IVO de aquí en adelante van a estar súper influenciados con lo que rescatemos y implementemos en esta donatón. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Makers de soluciones como el diseño del servicio para resolver retos de ciudad o disolver retos de ciudad desde enfoques innovadores, el tejido IVO como nuestra metodología y la biblioteca viva como la herramienta de fases específicas. Acá queremos hablar un poquito del que viene. Y esta es hacia dónde están evolucionando nuestras ideas. En este concepto del diamante, y una vez más, por si no ha quedado claro, del que nos declaramos fan, hemos entendido que cada proceso no solo tiene unas particularidades, sino que estos diamantes que casi que hackean el proceso base, el tejido base, y empiezan a incorporar nuevos conocimientos o nuevas capacidades, pueden ser distintos en cada proceso. No hay una receta única, esta puede ser la frase, digamos, más dicha en innovación, pero en nuestro tejido hemos podido entender en la práctica y graficar eso. Por ejemplo, en la diapositiva que ven en pantalla, hay un proyecto que puede necesitar legal design y legal design entra como un diamante particular, como un conocimiento específico, como una mirada, digamos, sí, y unas capacidades que tienen que nutrir estas etapas para una buena implementación o para un buen escalamiento. Entonces entendemos que, por ejemplo, el diseño de contratos al final, el diseño de consentimientos informados, el cumplimiento de habeas data es un tema que también es sujeto a diseñar y son puntos de contacto con el usuario, que no es solo pasarle un link con una cosa larguísima, sino que en las soluciones tenemos que implementar. ¿Qué otro ejemplo? Innovación frugal, diseño participativo. Son diamantes extra o diamantes adicionales que van hackeando y se van incorporando a nuestro proceso de tejido base y que van dando, una vez más, especificidad, profundidad, particularidad a cada reto de innovación y que van, digamos, creando esta historia de lo que puede ser un reto u otro con sus diferencias. Y el último ejemplo en este es, por ejemplo, otro diamante de escenarios futuros. Yo quiero hablar un tema aquí importante y es por qué ampliar la metodología. Y es que a veces, obviamente, las metodologías, estas proformas, digamos, esos formatos nos ayudan muchísimo. A veces no dan cuenta de la especificidad o los énfasis que uno tiene que hacer dependiendo de un proceso. Si uno está haciendo diseño comunitario, por ejemplo, como hicimos diseño al barrio, con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, aquí Diana Bautista, la líder de ese proceso acá en Ivo, nos dimos cuenta que cuando uno diseña con la comunidad necesita un paso adicional en ese proceso de empatía, porque definir el problema uno lo tiene que casi que concertar, ¿no? Uno tiene que hacer un proceso mucho más lento. Las comunidades al principio son desconfiadas, entonces hay que descargar, porque las comunidades llegan muy prevenidas, a veces porque de pronto el Estado no les ha cumplido en algo. Entonces uno tiene que primero mediar con ellos y que la gente pueda hablar y se pueda quejar de lo que sea para que después eso no permee tanto el proceso de diseño, que debe ser un poquito más neutral en un momento dado, pero, y después cómo priorizar qué problema, si salen 25 causas, cuáles escoger, la comunidad también tiene un saber. Entonces, por ejemplo, el diseño participativo es fundamental en esos casos, ¿sí? O uno en un momento dado necesita una metodología adicional. Por eso, nuestro tejido es una invitación al infinito, es un tejido de muchos de esos rombos que se amplía para irle generando rombos adicionales cuando se necesite. Obviamente respetando el proceso, pero a veces necesitamos no solo avanzar, sino hacer un paso al lado, tener 1, 2 o 3 diamantes distintos, dependiendo. Por ejemplo, me imagino que el diseño con las comunidades indígenas, que es una forma de diseño comunitario, requiere además también de pronto rituales. Yo hice un proceso de diseño con una organización de mujeres en La Guajira,
donde ellas hacían un tema espiritual al inicio, antes de empezar las mujeres afro. Y entonces dijo, ¿esto dónde cuadra? Pues cuadra en un espacio adicional donde traemos otros saberes y otras cosas en la lógica de apertura y cierre. De acuerdo, Santi. ¿Esto qué quiere decir? Que este tejido no solo es digamos, una ruta adaptable a cada reto, sino además, si se dan cuenta, combina tantas capacidades y termina siendo tan diverso que acá no caben las respuestas, todo es inteligencia artificial, acá no caben las respuestas, todo se resuelve de una sola manera, sino justamente haciendo, digamos, sentido y dándole propósito a todo el proceso, pues las soluciones van a ser distintas. Vamos a pasar muy rápido para mostrarles algunas de las herramientas que queremos donar hoy, pues digamos a Donatón en nombre del laboratorio. Por ejemplo, en la fase de articulación institucional, la declaración para innovar, que es digamos, documento que está muy inspirado y ha sido diseñado desde componentes particulares de ciencias del comportamiento, entender que esta firma, esta aceptación, este compromiso de hacer parte de una célula de innovación termina dando un resultado y generando un proceso muy distinto para el reto de innovación. En el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá no empieza un reto y el laboratorio no crea, digamos, un equipo de trabajo para apoyar un reto particular sin que se firme una declaración para innovar, y la declaración tiene que ser firmada además con el alto tomador de decisión de la entidad, porque necesitamos que se involucre, que sepan que estamos trabajando, que presiona a su equipo y que los aliente y que los motive y que les dé tiempo para, digamos, seguir este proceso que les hemos contado. Pero también otro tipo de herramientas como, por ejemplo, la teoría de cambio para el entendimiento del problema, entre muchas otras. Esto no le quita importancia a diseñar arquetipos de empatía, a poder hacer unos excelentes planes de investigación y trabajo de campo, a usar y estudiar, analizar cifras y data actual para poder entender el problema. Pero acá queremos enfatizar en la teoría de cambio y cómo la medición tiene que ser desde el primer momento, cómo tenemos que entender y poder, digamos, que materializar esta situación inicial para poder medir efectivamente cuáles son los cambios a los que llegamos con los prototipos de innovación. Pero también los Journey Map, de los que somos absolutamente fanáticos, y que no importa cómo los grafiquen, no importa si esto es interactivo, si esto es un Excel con celdas que siguen la experiencia del usuario, pero que les invitamos a explorarlos, a hacerlos, a googlearlos y a poder, digamos, aterrizar sus hallazgos e increíbles insights de actividades de campo en este tipo de herramientas, y así, pues, digamos, evolucionar esta experiencia de campo a mejoras de cara al ciudadano y de cara a los servidores públicos. Bitácoras de proyecto como entregables o herramientas clave desde gestión del conocimiento y los aprendizajes. Tenemos también recolección y análisis de datos en campo. Entonces, no estamos hablando solo de lienzos, digamos, que tienen que ser impresos, que tienen que ser físicos. Esta es, por ejemplo, una herramienta que se llama Padlet, que tiene una versión gratuita en donde pueden hacer etnografía móvil, y es como, por ejemplo, a través del trabajo de los parceros por Bogotá, parceros Ivo, hemos podido ir recogiendo hallazgos, observaciones en tiempo real de diferentes, digamos, locaciones y lugares en medio de los retos de innovación que tenemos, como por ejemplo en las manzanas del cuidado. En ideación creamos listas de ideas, priorizamos esas ideas, pero además creemos que las ideas tienen que ser visibles y tienen que ser compartibles, porque puede que hayan ideas ahí que termina el proyecto y el reto no priorizando, pero que pueden ser súper útiles para quién, para startups desarrollando soluciones, para académicos, para muchos otros. Listo, ya voy terminando. Prototipado. Entonces acá compartimos el hecho de combinar los prototipos digitales con experiencias físicas. Ven en pantalla, por ejemplo, un prototipo de 2 chatbots que desarrollamos para las manzanas del cuidado, pero como esto se soporta en elementos físicos que terminan siendo súper valiosos para el usuario, como por ejemplo para los profesores un tablero para la lectura masiva de carnets, o para las beneficiarias un carnet con su avatar para personalizarlo. Y por último, empaquetamiento de entrega de soluciones, y como por ejemplo acá el blueprint de implementación, y poder aterrizar, Santi, en una hoja de ruta qué es lo que tiene que hacer la entidad dueña del reto con esta solución
que ya está probada, que ya está testeada, que ya está mejorada, pero también cómo tiene que ser toda esta documentación técnica, cómo vamos a pasar el código, cómo pasamos los diseños gráficos, cómo pasamos el detalle para que el equipo de trabajo pueda seguir, digamos, con esto. Por último, Biblioteca Viva en general, vamos a compartir diferentes dinámicas que tenemos. Este es nuestro cierre en nuestra biblioteca. Digamos, en la Biblioteca Ivo van a encontrar formatos como este, con distintas objetivos, propósitos, y queremos ponerlos todos a disposición, digamos, del ecosistema, una vez más, haciendo énfasis en persigan el propósito de una metodología rigurosa, de unos principios que quieren perseguir con los retos, pero usen herramientas de innovación para este propósito. Una cosa, esas herramientas que van a quedar en el repositorio, además van a quedar también administradas por la metodología porque están con código de colores por cada una de las fases para que queden muy bien organizadas. También les vamos a dar unos PDFs descargables, editables, que ustedes pueden cogerlos. Además, nos honran si los usan como los creamos. También tenemos unos que no hemos creado nosotros, pero que hemos tomado de otras personas, la espina de pescado, por ejemplo. Pero además, los pueden modificar cuando quieran. Esto es lo importante. Aquí están las indicaciones de cómo van a manejar cada herramienta, es nuestra contribución al mundo de la innovación, así como mucha gente contribuyó con nosotros para lo mismo. Entonces, esta es, digamos, nuestra muestra, digamos, de generosidad frente a este proceso. Vamos a poner también muchos formatos y muchas cosas aquí. Bueno, Nat, muchas gracias por explicar todo esto. Creo que, y me siento muy feliz, hemos logrado en estos 2 años de trabajo juntos una metodología de mostrar, no pretenciosa porque trabaja sobre lo construido. También quería agradecer a Stephanie Wade, que en su momento era de Bloomberg Philanthropies, que es la diseñadora del Path of Innovation, un documento que también nos ha servido de inspiración para lo que hoy traemos y que nos ha ayudado mucho, a Bloomberg Philanthropies en general por el fortalecimiento metodológico que nos ha hecho durante todo este tiempo, y creo que llegamos al punto no solo de ponernos a la par con el mundo de innovación y el diseño para lo público, sino de aportar conocimiento. Y de verdad te felicito a ti, a todo el equipo de diseño, a Diana, a Charlie, a Ana, a todos los que han participado. Si me olvida alguien, perdón, a todos los que hemos participado en la construcción de esa metodología. Súper, una cuña final como parte de estos agradecimientos, y es que no solo esta conversación continúa en estos diamantes adicionales, en el proceso que estamos haciendo con los retos de ciudad que tenemos actualmente, sino el reconocimiento también al equipo del MIT que ha sumado con sus ideas, digamos, a nuestro tejido, y a la conversación que tenemos por iniciar la otra semana con IDEO, que también nos tiene muy emocionados para poder contarle esto que hemos desarrollado desde Bogotá, pero además cómo lo hemos llevado a la práctica desde retos en lo público y retos de ciudad tan complejos como los de la Bogotá. Esto es tan abierto que los diamantes adicionales los estamos buscando por todas partes. Hoy vamos a hablar con Rubén Ocampo, de una firma de diseño e innovación pública de Chicago, que ya de hecho tiene un rombo en mente y nos lo va a contar esta tarde, pero así a quien haya trabajado, bienvenido. Simplemente a cada rombo le ponemos su autor y vamos construyendo un gran tejido entre todos. Bueno, Mateus, ¿qué nos depara el destino? Usted que es el hombre de los invitados, ¿qué nos depara el destino? Oiga, eso suena a los aplausos de Biden. Esto está, las personas solo nos ven a nosotros en pantalla, pero acá detrás hay un ejército de personas, un ejército de innovadores que nos están apoyando, y bueno, ya se los voy a mostrar. En el próximo corte voy a inventarme una cámara móvil, y les muestro qué está pasando tras escenas. Oiga, bueno, varias cosas que quiero contarles mientras nos preparamos para el siguiente, la siguiente metodología. Pues nada, la gente se está expresando. Uno, quieren resaltar que ustedes hablan con mucha pasión. Dice Natalia y Santiago, absolutamente apasionados. Y mira que, según hablando de metodologías, la metodología de propósito de vida del Ikigai nos dice que la pasión es donde se encuentra lo que uno ama y lo que hace bien. Y yo creo que está siendo bien representado por ustedes, porque hablan con una pasión. Natalia, hablas con una energía, hablas como si estuvieras contando, mejor dicho, la cosa más espectacular que te ha pasado en la vida, y siento que esa pasión es la que se necesita en la innovación. Entonces, por ahí uno. Les mandan saludos, mire que así lo está diciendo Camilo Andrés Bernal, dice: felicitaciones, Ivo, por esa pasión para transformar vidas mediante la innovación.
Otra, mira que nos dice Angie Valentina Ramírez, oiga, gracias por compartir esas metodologías, son inspiración y se necesitan para practicar. Y quisiera destacar también algo que ustedes dijeron y es, miren, las metodologías son para aplicarlas. Conozco mucha gente que tiene bibliotecas llenas, computadores, discos duros llenos, USBs llenas, disquetes ya no tienen, pero USBs llenas de metodologías que nunca han sido usadas. Y ustedes saben que las personas que tienen metodologías, si no las usan, van al infierno. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que el infierno está lleno de el pastor Mateus. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el infierno está lleno de personas que se la pasan recibiendo metodologías y nunca se lanzan a probar, a ver qué pasa, a experimentarlas por ellas mismas. Y aquí quiero destacar lo que ustedes dicen. Oiga, estas metodologías que nos están donando, hay que recogerlas, hay que echarlas a andar con un propósito muy claro, y es cómo las nutrimos desde nuestra experiencia, cómo las actualizamos, cómo las hacemos mejores. Vean, yo a ustedes los he escuchado muchas veces y en muchos espacios, y me encanta ver ustedes hoy esta grilla de rombos que ponen, y cómo a mí realmente me hicieron un clic, cómo no son solamente los rombos que ya conocemos, o sea, hay formas de poner otros rombos que vengan y nutran las cosas. De verdad que nos conocemos hace mucho tiempo y todavía los escucho y digo, wow, qué cosas nuevas nos traen cada vez.